Todo comenzó una tarde cualquiera. Estaba en Marbella por un viaje de negocios, tomando un café en un restaurante bastante exclusivo. Mientras revisaba unos correos en el móvil, algo me hizo alzar la vista, una risa. ¿Esa risa? Podría reconocerla en cualquier parte. Levanté la mirada, y ahí estaba ella. Laura. Mi Laura, o al menos la mujer que solía ser. Soy Álvaro, 43 años, empresario en Madrid, y hasta hace unas semanas pensaba que tenía la vida perfecta, éxito, dinero, y una esposa, Laura, que era mi mundo entero. Pero claro, la vida se ríe de nosotros cuando menos lo esperamos. Hace 11 años, Laura desapareció. Sí, así como lo leen. Se fue una mañana después de discutir porque quería mudarse a Barcelona y yo no estaba seguro. Nunca volvió. Dejé todo para buscarla, contraté detectives, hablé con la policía, incluso ofrecí una recompensa. Nada. Durante años pensé que algo horrible le había pasado, que era una víctima. Nunca me pasó por la cabeza que todo era una mentira. Hasta hace 3 semanas, cuando la encontré en el lugar más insospechado. Estaba sentada en una mesa al fondo, vestida con ropa cara, riéndose y coqueteando con un hombre que parecía mucho más joven que ella. Mi cerebro tardó unos segundos en procesar lo que estaba viendo. Era imposible. Me froté los ojos como un idiota, pensando que estaba alucinando. Pero no, era ella. Con una copa de champán en la mano, disfrutando como si no hubiera dejado un rastro de destrucción hace 11 años. No sabía si gritarle, enfrentarla o simplemente salir corriendo. Mi corazón latía tan rápido que me sentí mareado. En lugar de actuar impulsivamente, decidí observar. Pedí al camarero que me cambiara de mesa a una más cercana, pero discreta. Desde ahí, vi cómo hablaba con aquel tipo, cómo le tocaba el brazo de esa forma que antes solía ser solo para mí. Me quedé helado. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Había fingido todo? ¿Se había ido con otro desde el principio? ¿Y por qué Marbella? Las preguntas me consumían mientras intentaba contenerme para no levantarme y hacer una escena. Después de una hora, que se sintió como una eternidad, vi que ella y el tipo se levantaban para irse. Mi instinto me gritaba que no podía dejarla escapar otra vez. Pagué rápido y la seguí, manteniéndome a distancia. Los vi entrar en un aparcamiento, y fue ahí donde decidí que ya había tenido suficiente. Laura, grité, incapaz de contenerme. Ella se congeló. Giró lentamente, y cuando sus ojos se encontraron con los míos, vi algo que nunca olvidaré. No fue sorpresa ni alegría. Fue miedo. Álvaro, respondió, como si no pudiera creerlo. Y luego, en un tono seco, añadió, ¿qué haces aquí? ¿Qué hago aquí, y qué haces tú aquí, dónde demonios has estado estos 11 años? Mi voz temblaba, y no sabía si era de rabia o de dolor. El hombre que estaba con ella, un chaval de unos 30, me miró confundido y preguntó, ¿quién es este? Ella lo miró, suspiró y soltó, es un viejo amigo. Dame un segundo, cariño. Y ahí supe que todo se iba a poner mucho peor. Amigo, escupí, casi riéndome de la rabia. Soy tu maldito marido, Laura. El tipo dio un paso atrás, claramente incómodo. Laura, por su parte, simplemente rodó los ojos y dijo, Álvaro, por favor, no hagas una escena aquí. Hablamos luego. Pero ya estaba hecho. No había forma de calmarme. La seguí mientras el chico se alejaba, y ella, en lugar de explicarse, me miró como si yo fuera el loco de la historia. ¿Qué quieres que te diga? Empezó, cruzándose de brazos. No es lo que piensas. No es lo que pienso, entonces ¿qué es? Te fuiste sin decir nada durante 11 años porque, ¿qué? ¿Estabas aburrida de tu vida? Ella suspiró de nuevo, como si todo esto fuera una molestia menor. No es tan simple, Álvaro. Hay cosas que no entenderías. Y fue ahí donde perdí el control. Cosas que no entendería, me dejaste, Laura, desapareciste sin una maldita explicación, sin una nota, nada. ¿Sabes lo que eso me hizo? Ella miró alrededor, claramente más preocupada por si alguien estaba observando que por mi dolor. Álvaro, estás exagerando. Por favor, cálmate.
Si quieres hablar, no lo hagamos aquí. ¿Aquí o en la luna? Me da igual, pero vas a hablar ahora mismo. ¿Quién es ese tipo? ¿Por qué me mentiste? ¿Por qué te fuiste? Quiero toda la verdad, y la quiero ya. Se quedó en silencio un momento, mirándome con una expresión que mezclaba cansancio y molestia. Luego, con una tranquilidad que me dio ganas de gritar, dijo, está bien. Pero te aviso, no te va a gustar lo que tengo que decir. Dilo de una vez. Ella se cruzó de brazos, suspiró teatralmente y comenzó, me fui porque estaba harta. Harta de nuestra vida, de ti, de todo. No quería ser la esposa trofeo de un hombre obsesionado con su trabajo. Quería más. Quería libertad. Libertad, repetí, incrédulo. ¿Y no podías simplemente decirlo, hablar conmigo como una persona decente? Intenté hablar contigo, Álvaro. Pero nunca escuchabas. Siempre estabas ocupado con reuniones, viajes, y tu maldito dinero. Así que tomé una decisión. Me fui y empecé de cero. De cero, así llamas a esto, señalé hacia el aparcamiento, refiriéndome al tipo con el que estaba. ¿Qué más estás escondiendo? ¿Qué más debería saber? Laura se encogió de hombros, como si todo esto fuera una conversación casual. Bueno, sí, hubo alguien más. No desde el principio, pero, eventualmente conocí a alguien. Pero ya no importa. Lo nuestro se acabó hace años, Álvaro. No entiendo por qué estás tan molesto. ¿Que no entiendes? Me destruiste. Pasé años buscándote, pensando que estabas muerta o secuestrada. No tienes idea de lo que sufrí. Ella levantó las cejas, sin rastro de remordimiento. Pues lo siento si lo pasaste mal, pero yo estaba buscando mi felicidad. Y, sinceramente, creo que tú también deberías buscar la tuya. Ese fue el momento en que me di cuenta de que no estaba tratando con la misma mujer de la que me enamoré hace tantos años. Había algo roto en ella, o tal vez siempre estuvo roto, y yo no lo había visto. Mi felicidad, repetí, casi riéndome del cinismo. ¿Y qué pasa con los años que tiraste a la basura, con el matrimonio, con todo lo que construimos juntos? ¿Eso no importa? Laura bufó, como si estuviera cansada de mi indignación. Álvaro, mírate. Tienes dinero, éxito, y estoy segura de que mujeres quedarían lo que fuera por estar contigo. ¿Por qué sigues aferrándote a algo que terminó hace más de una década? Porque creí que eras la mujer de mi vida, Laura. Porque tú me hiciste creer que valía la pena luchar por nosotros. Ella hizo una pausa, cruzando los brazos de nuevo. Pero esta vez su expresión cambió. Había algo más detrás de sus ojos, algo que parecía una mezcla de vergüenza y desafío. Hay algo más que deberías saber. Me tensé. ¿Qué cosa? Cuando me fui, no estaba sola. Esa frase cayó sobre mí como un ladrillo. ¿Qué quieres decir con eso? Estaba embarazada. El mundo se detuvo. Todo el ruido del aparcamiento, los coches, las conversaciones lejanas, todo desapareció. La miré fijamente, intentando procesar lo que acababa de decir. ¿Embarazada? ¿Un hijo mío? Ella asintió lentamente. Sí, Álvaro. Tienes un hijo. Se llama Daniel, tiene 10 años, y vive conmigo. Es por el que estoy aquí en Marbella. Quiero que tenga una buena vida. Mi cabeza daba vueltas. Un hijo. Un maldito hijo, y nunca me lo dijo. Pasé 11 años llorando su ausencia, creyendo que estaba muerta o en peligro, mientras ella criaba a mi hijo sin que yo lo supiera. ¿Por qué? ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Cómo pudiste ocultarme algo así? Porque sabía que querrías controlarlo todo, respondió, su tono frío. Y no quería que mi hijo creciera en un ambiente tóxico. Ya bastante tuve con nuestra vida juntos. Su respuesta me rompió. Tóxico, así defines nuestro matrimonio, yo lo di todo por ti, Laura. Ella no respondió. En cambio, miró su reloj, como si estuviera aburrida de la conversación. Y fue entonces cuando entendí que esta mujer, la que tenía frente a mí, no era la Laura que yo había amado. Era alguien completamente diferente. Quiero conocer a mi hijo, dije finalmente, con una voz más firme de lo que esperaba. Ella levantó una ceja, sorprendida.
Eso no va a ser tan fácil, Álvaro. Pero en mi mente ya había tomado una decisión. No iba a dejar que me quitara también eso. No va a ser fácil, dices, respondí con un tono helado. ¿Crees que después de todo esto voy a aceptar quedarme al margen? No, Laura. No esta vez. Si tengo un hijo, tengo derecho a conocerlo. Ella suspiró, rodando los ojos como si todo esto fuera un drama innecesario. Álvaro, no tienes idea de lo que implica ser padre. No estabas ahí cuando nació, no estuviste para sus primeros pasos, ni para sus noches de fiebre. Daniel ni siquiera sabe que existes. ¿De verdad crees que puedes aparecer de la nada y exigir ser parte de su vida? Eso no fue mi elección, le espeté, sintiendo como la rabia hervía dentro de mí. Tú me lo ocultaste. Me quitaste esos años. Pero ahora lo sé, y no me voy a quedar de brazos cruzados. Laura soltó una risa seca, como si no pudiera creer lo que estaba oyendo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Demandarme? ¿Llevarme a juicio? ¿De verdad quieres meter a un niño inocente en medio de esto? Quiero lo que es justo, Laura. No voy a permitir que sigas manipulándolo todo. Si tengo que ir a un juez, lo haré. ¿Y qué le vas a decir? Señoría, he venido porque después de 11 años me di cuenta de que mi esposa me dejó con un hijo. No seas ridículo, Álvaro. Ningún juez va a ponerse de tu lado. Sus palabras eran como cuchillos, pero me negaba a rendirme. No sé cómo, pero voy a conocer a mi hijo. Y no voy a pedirte permiso para hacerlo. Es tan mío como tuyo. Por primera vez, vi un destello de inseguridad en sus ojos. Laura siempre había sido fuerte, siempre controlaba la situación, pero ahora parecía que estaba perdiendo terreno. Aún así, no se rendiría fácilmente. ¿Quieres conocerlo?, dijo finalmente, con una sonrisa irónica. Muy bien, Álvaro. Pero te advierto, no es tan simple como crees. No soy la única que ha estado en su vida. Él tiene un padre, alguien que lo ha criado desde pequeño. ¿Vas a destruir eso también? Mis puños se cerraron involuntariamente. ¿Un padre? ¿Quién? Víctor respondió, con un tono casi desafiante. Mi pareja. Él es el único padre que Daniel ha conocido. Y ahí estaba. Otro golpe más. Otro hombre había estado ocupando mi lugar, criando a mi hijo como si fuera suyo. La rabia me consumía, pero también el dolor. Todo lo que había perdido, todo lo que me había arrebatado, y ahora tendría que pelear no solo por mi hijo, sino contra un extraño que había tomado mi lugar. Después de esa conversación, no podía dejar las cosas así. Mi cabeza era un caos, pero una cosa estaba clara, tenía que ver a Daniel. Sin embargo, Laura insistió en que primero hablara con Víctor, el hombre que había estado en su vida durante estos años. A regañadientes acepté. Necesitaba entender con quién estaba lidiando. Nos encontramos en un café en Marbella. Laura no quiso estar presente, dijo que era mejor que arregláramos las cosas como hombres. Cuando llegué, lo vi sentado, un tipo alto, moreno, con una de esas sonrisas que parecen diseñadas para caer bien. Si no hubiera estado tan enfadado, podría haberlo encontrado simpático. Álvaro, ¿verdad?, dijo, ofreciéndome la mano. No quería darle la satisfacción de ser cortés, pero estreché su mano con firmeza. Sí, soy Álvaro. Supongo que tú eres Víctor. Se sentó y me hizo un gesto para que lo acompañara. Mira, sé que esto es incómodo para todos. Laura me contó todo, y entiendo que estés enfadado. Yo también lo estaría si estuviera en tu lugar. ¿De verdad entiendes?, respondí, sin esconder mi sarcasmo. Porque lo que yo entiendo es que has estado criando a mi hijo como si fuera tuyo mientras yo ni siquiera sabía que existía. Víctor mantuvo la calma, como si estuviera acostumbrado a manejar situaciones tensas. Entiendo tu dolor, Álvaro. Pero no es mi culpa. Yo conocí a Laura cuando Daniel tenía 2 años. Ella me dijo que su marido era un imbécil controlador que la había obligado a huir. ¿Eso te dijo? Me reí amargamente. Claro, porque Laura nunca ha tenido problemas para mentir cuando le conviene. Víctor levantó las manos en señal de paz. Mira, yo no estoy aquí para discutir el pasado. Estoy aquí porque lo que importa es Daniel.
Es un buen chico, y no quiero que esta situación lo dañe. ¿Crees que voy a dañarlo?, repliqué, sintiendo como la rabia crecía de nuevo. Soy su padre biológico. Tengo derecho a estar en su vida. Y no digo que no, respondió Víctor, sorprendiéndome con su tono conciliador. Solo quiero asegurarme de que si entras en su vida, lo hagas de la forma correcta. No quiero que Daniel se sienta confundido o traicionado. Por un momento, me quedé sin palabras. No esperaba que este hombre fuera tan razonable. Había imaginado a alguien arrogante, dispuesto a pelear, pero Víctor parecía genuinamente preocupado por el bienestar de Daniel. Quiero conocerlo, dije finalmente, intentando mantener la calma. No estoy aquí para pelear contigo ni con Laura. Solo quiero conocer a mi hijo. Víctor asintió lentamente. Lo entiendo. Y creo que es justo. Pero tienes que saber algo, Daniel te ve como un extraño. Nunca ha oído hablar de ti. Para él, yo soy su padre. Así que si quieres formar parte de su vida, tienes que ir despacio. Esto no se trata de ti ni de mí. Se trata de él. Aunque odiaba admitirlo, tenía razón. Mi rabia no iba a resolver nada, y si quería una oportunidad con Daniel, tendría que ser inteligente y paciente. Pero eso no significaba que iba a rendirme. No después de todo lo que había perdido. Después de hablar con Víctor, acordamos que lo mejor sería que me presentara como un amigo de la familia. Laura, a regañadientes, aceptó. No podía esperar más. La idea de ver a mi hijo, de escuchar su voz, me tenía en un estado entre nervios y esperanza. Nos encontramos en un parque cerca de donde vivían. Daniel llegó corriendo, con una energía contagiosa, llevando un balón bajo el brazo. Laura y Víctor venían detrás, pero yo no podía quitar los ojos de él. Era como verme a mí mismo a su edad. Mismo pelo oscuro, mismos ojos. Era mi hijo. Hola, Daniel, dije, esforzándome por mantener la voz tranquila. Él me miró curioso, ladeando la cabeza. ¿Y tú quién eres? Laura intervino rápidamente. Este es Álvaro, un amigo mío de hace mucho tiempo. Daniel frunció el ceño, claramente poco impresionado. ¿Y por qué quiere jugar al fútbol con nosotros? Porque he oído que eres muy bueno, respondí, intentando sonar casual. ¿Me enseñas? Esa fue la clave. A los 10 años, pocos niños rechazan la oportunidad de demostrar sus habilidades, y Daniel no era la excepción. Empezamos a patear el balón, y poco a poco, las barreras se desvanecieron. Mientras jugábamos, me contó sobre su colegio, su equipo favorito, el Barça, para mi sorpresa, considerando que yo soy del Madrid, y cómo quería ser futbolista. Cada palabra, cada risa, me llenaba de una mezcla de alegría y tristeza. Alegría por conocerlo, pero tristeza por todo el tiempo perdido. No podía dejar de pensar en todas las primeras veces que me había perdido, su primera palabra, su primer día de escuela, su primer gol. Laura y Víctor observaban desde una banca cercana. Podía sentir la mirada de Laura, como si estuviera evaluando cada uno de mis movimientos. Pero, por primera vez, no me importaba lo que pensara. Lo único que importaba era Daniel. Cuando finalmente se cansó y se dejó caer en el césped, sonrió y dijo, «Eres mejor jugando que Víctor». Pero no se lo digas. No pude evitar reír. Será nuestro secreto. Ese momento fue pequeño, insignificante quizás para él, pero para mí fue enorme. Fue la primera conexión real que tuve con mi hijo, y no iba a dejar que fuera la última. Al despedirnos, Daniel me miró con curiosidad y preguntó, «¿Volverás a jugar conmigo?» Mi garganta se apretó, pero logré decir, «Claro que sí, siempre que tú quieras». Mientras se alejaba con Laura y Víctor, su risa resonando en el aire, supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. Había encontrado a mi hijo, pero el verdadero reto apenas comenzaba. Después de aquel día en el parque, estaba más decidido que nunca a formar parte de la vida de Daniel. Sin embargo, sabía que Laura no iba a facilitarme las cosas. Así que la llamé y le pedí que nos viéramos a solas. Necesitábamos aclarar muchas cosas. Nos reunimos en un café discreto, lejos de miradas curiosas. Laura llegó con su típica actitud altiva, como si siempre tuviera el control de la situación. Se sentó frente a mí,
cruzando las piernas, y me miró con una expresión neutral. ¿Qué quieres, Álvaro?, preguntó, sin rodeos. Quiero formar parte de la vida de Daniel, respondí, directo al grano. No como un amigo, no como alguien que aparece de vez en cuando. Quiero que sepa que soy su padre. Laura suspiró y se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. Álvaro, entiéndelo, esto no es tan simple. Daniel tiene una vida estable, una rutina, y Víctor ha sido su figura paterna desde que tiene memoria. No puedes simplemente aparecer y cambiarlo todo. ¿Y de quién es la culpa de eso?, espeté, sintiendo como la rabia volvía a crecer. Tú me lo ocultaste, tú decidiste que no tenía derecho a saber de mi propio hijo. Ahora quieres hablar de estabilidad, pero fuiste tú quien rompió todo desde el principio. Ella no se inmutó. Hice lo que creía mejor para él. Y, honestamente, creo que todavía lo estoy haciendo. Me incliné hacia ella, tratando de mantener la calma. Laura, no estoy aquí para pelear contigo. Pero voy a decirte esto claro, no voy a desaparecer. Daniel tiene derecho a saber quién soy, y yo tengo derecho a ser parte de su vida. Si quieres hacer esto por las malas, podemos ir a juicio. Esa última frase pareció calar hondo. Por primera vez, vi una grieta en su fachada de seguridad. Laura sabía que, con dinero y tiempo, yo podía complicarle mucho las cosas. Está bien, dijo finalmente, con un tono que mezclaba resignación y frustración. Pero si vas a estar en su vida, será bajo mis condiciones. ¿Qué condiciones?, pregunté, cruzando los brazos. Primero, no le dirás que eres su padre hasta que yo crea que está listo. Segundo, cualquier cosa que quieras hacer con él, tendrás que discutirla conmigo o con Víctor primero. Y tercero, si haces algo que yo considere dañino para Daniel, ¿esto se termina? ¿Está claro? Supe que esas condiciones eran su manera de mantener el control, pero no tenía otra opción. Necesitaba dar pasos pequeños si quería ganarme la confianza de Daniel. De acuerdo, dije, aunque cada palabra me quemaba por dentro. Pero esto no es permanente. En algún momento, tendrá que saber la verdad. Laura asintió, aunque parecía molesta. Veremos. Pero, por ahora, esto es lo que hay. No me hagas arrepentirme de esto, Álvaro. Mientras ella se levantaba para irse, sentí una mezcla de triunfo y frustración. Había dado un paso adelante, pero todavía estaba lejos de donde quería estar. Sin embargo, había algo que Laura no entendía, yo no me rendía fácilmente. Con las condiciones de Laura establecidas, comencé a pasar tiempo con Daniel de forma más regular. Al principio, eran encuentros simples, jugar fútbol en el parque, ayudarle con alguna tarea de matemáticas, aunque admito que ya no soy tan bueno como solía ser, o simplemente hablar sobre su vida y sus sueños. Cuanto más tiempo pasaba con él, más me impresionaba lo inteligente y carismático que era. Tenía una curiosidad insaciable por el mundo y una manera de ver las cosas que me recordaba a mí mismo cuando era niño. Pero también notaba algo más, una desconexión. Aunque se mostraba amigable, había momentos en los que parecía mantener una barrera emocional, como si no quisiera dejarme entrar del todo. Un día, mientras jugábamos al fútbol, decidí aprovechar un momento de pausa para preguntarle algo. Daniel, ¿alguna vez te has preguntado por qué estoy pasando tanto tiempo contigo últimamente? Se encogió de hombros y pateó el balón sin mirarme. No sé. Mi mamá dice que eres su amigo y que quieres ayudarme con algunas cosas. ¿Y qué piensas tú de eso?, insistí, tratando de mantener el tono ligero. Me miró, frunciendo el ceño como si estuviera tratando de descifrar algo. Eres diferente a los otros amigos de mi mamá. No sé cómo explicarlo, pero, no pareces solo un amigo. Ese comentario me dejó sin aliento por un momento. Tenía razón, no era solo un amigo, y odiaba tener que mentirle, pero no quería romper el acuerdo con Laura tan pronto. Bueno, dije finalmente, digamos que me importas mucho, Daniel. Y quiero estar aquí para ti, siempre que lo necesites. Él asintió, pero no dijo nada más. Sin embargo, algo cambió ese día. Poco a poco, comenzó a abrirse más conmigo. Empezó a compartir cosas que no le decía a nadie, como lo mucho que odiaba las clases de natación o cómo sentía que a veces no encajaba en su equipo de fútbol. Un día,
Mientras hablábamos de un partido reciente, dijo algo que me dejó helado. Víctor siempre me dice que tengo que esforzarme más, pero, no sé, siento que nunca estoy a la altura de lo que él espera. ¿Por qué piensas eso?, pregunté, tratando de mantener la calma. Porque siempre me está comparando con otros chicos. Dice que podría ser mejor si trabajara más duro. Pero a veces siento que nunca es suficiente. Ese comentario me partió el alma. No quería intervenir demasiado pronto, pero tampoco podía ignorar lo que estaba oyendo. Víctor parecía ser un buen tipo, pero estaba claro que su forma de motivar a Daniel podía ser demasiado dura. Escucha, Daniel, dije, poniéndome a su altura, nadie tiene derecho a hacerte sentir así. Eres increíble tal y como eres. Lo importante es que disfrutes lo que haces, no que seas perfecto. Por primera vez, me miró con una sonrisa genuina, como si esas palabras fueran justo lo que necesitaba escuchar. En ese momento, supe que estaba haciendo lo correcto. Quizás no podía recuperar los años perdidos, pero aún había tiempo para construir algo real con mi hijo. Pero sabía que no todo iba a ser tan fácil. Había más obstáculos en el camino, y Laura no tardaría en ponerlos. No pasó mucho tiempo antes de que Laura comenzara a complicar las cosas. Cuanto más me acercaba a Daniel, más parecía molestarse. Recibí un mensaje de ella una tarde, poco después de uno de mis encuentros con él. Decía: Álvaro, necesitamos hablar. No creo que estés respetando los límites que acordamos. Accedí a reunirme con ella, aunque ya imaginaba por dónde iban los tiros. Nos encontramos en su casa, con Víctor presente, claramente para reforzar su posición. Laura no perdió tiempo en empezar. Estás confundiendo a Daniel, dijo, cruzando los brazos. Lo noto más distante conmigo y con Víctor, y eso no es bueno para él. No lo estoy confundiendo, respondí con firmeza. Estoy siendo un apoyo para él, algo que necesita. Si se siente distante, quizás deberías preguntarte por qué. Víctor intervino, intentando mediar. Álvaro, no estamos aquí para pelear. Pero tienes que entender que Daniel tiene una vida estable, y tu presencia está alterando eso. Laura y yo solo queremos lo mejor para él. Lo mejor para él, respondí, alzando la voz. ¿Ocultar a su verdadero padre durante 11 años era lo mejor para él? ¿Pretender que no existo es lo mejor para él, de verdad cree en eso? Laura me fulminó con la mirada. Lo que era mejor para él era tener una infancia tranquila, sin la presión de alguien que, siendo sincera, nunca ha sabido cómo ser un padre. Sus palabras fueron como un golpe. Pero me mantuve firme. No tengo que demostrarte nada, Laura. Lo que importa aquí es Daniel, no tu control sobre la situación. Él tiene derecho a saber la verdad. La conversación continuó durante más de una hora, con Laura intentando poner más restricciones y Víctor tratando de mediar. Pero cada vez era más evidente que Laura estaba perdiendo el control de la narrativa. Daniel y yo estábamos construyendo un vínculo, y eso la asustaba. Finalmente, les dejé claro mi postura. Voy a seguir viendo a Daniel. Y si esto sigue siendo un problema, no tengo problema en llevarlo a juicio. Porque, al final, no estoy haciendo nada malo. Solo estoy recuperando algo que ustedes me quitaron. Laura no respondió. Parecía furiosa, pero también sabía que no podía detenerme sin que las cosas explotaran. Víctor, en cambio, me miró con algo parecido a la empatía. Solo no lo presiones, Álvaro, dijo. Daniel necesita tiempo. Salí de la casa con una mezcla de emociones. Sabía que esto iba a escalar, pero también sabía que estaba dispuesto a luchar por mi hijo. Por él, valía la pena enfrentarlo todo, incluso a Laura. Todo llegó a un punto crítico un par de semanas después. Habíamos acordado un encuentro en un centro de actividades para niños. Daniel estaba emocionado porque iban a hacer una actividad de escalada en roca, y yo me había ofrecido a acompañarlo. Laura y Víctor también estaban presentes, supervisando desde la distancia, pero dejando que nosotros interactuáramos. Todo iba bien hasta que Daniel, mientras esperábamos nuestro turno para escalar, me hizo una pregunta que me dejó sin palabras. Álvaro, ¿por qué siempre vienes solo? ¿No tienes familia? Sentí que el aire se me escapaba. Sabía que este momento llegaría tarde o temprano, pero no esperaba que fuera así,
de repente, en un centro de escalada. Laura y Víctor estaban demasiado lejos para oírnos, así que decidí aprovechar la oportunidad. Daniel, hay algo que quiero decirte, comencé, con cuidado. Pero tienes que prometerme que me escucharás con atención. Él asintió, mirándome con esos mismos ojos que veía cada día en el espejo. La verdad es que no soy solo un amigo de tu madre. Soy algo más. Soy tu padre. Hubo un silencio largo, incómodo. Daniel me miró fijamente, como si tratara de procesar lo que acababa de decir. Mi padre, repitió finalmente, con incredulidad. Sí, respondí, manteniendo mi voz tranquila. Sé que es mucho para asimilar, y no es algo que quería decirte así, pero creo que mereces saber la verdad. No estuve ahí cuando eras pequeño porque no sabía que existías. Pero ahora que lo sé, quiero estar en tu vida. Daniel no dijo nada por un momento. Luego se levantó y se alejó, caminando hacia donde estaban Laura y Víctor. Mi corazón se hundió. Sabía que probablemente lo había arruinado, pero no podía seguir mintiéndole. Desde la distancia, vi cómo hablaba con Laura, gesticulando de forma intensa. Laura me miró, furiosa, y comenzó a caminar hacia mí, dejando a Víctor con Daniel. ¿Qué demonios le dijiste?, me espetó, prácticamente gritando. La verdad, respondí, manteniendo la calma. Él tenía derecho a saber. ¿Cómo te atreves? Te dije que no estaba listo. No era tu decisión, Laura, le espeté, finalmente perdiendo la paciencia. Es su vida. Es su derecho. Ya basta de mentiras. Ella estaba a punto de responder cuando Daniel apareció detrás de ella, con lágrimas en los ojos. ¿Es verdad?, preguntó, mirando directamente a Laura. ¿Él es mi padre? Laura trató de calmarlo, pero Daniel insistió. Es verdad, mamá, dímelo. Finalmente, Laura asintió, derrotada. Sí, Daniel. Es tu padre. La reacción de Daniel fue un doloroso golpe para todos. Dio un paso atrás, mirándonos a ambos, y luego salió corriendo hacia la entrada del centro. Intenté seguirlo, pero Víctor me detuvo. Déjalo, dijo con un tono serio. Necesita tiempo para procesarlo. Mientras lo veía alejarse, mi corazón se rompía en mil pedazos. Había querido hacer lo correcto, pero ahora parecía que todo se estaba desmoronando. Sin embargo, sabía que, aunque el camino sería complicado, este era el primer paso hacia algo real. Y no iba a rendirme. Pasaron varios días sin noticias de Daniel. Laura, claramente enfadada, me advirtió que le diera espacio, pero cada segundo sin saber cómo estaba me consumía. Finalmente, recibí un mensaje inesperado. Álvaro, podemos hablar. Pero solo tú y yo. Daniel. Mi corazón latió con fuerza mientras respondía. Acordamos encontrarnos en el mismo parque donde habíamos jugado por primera vez. Cuando llegué, Daniel ya estaba ahí, sentado en una banca con el balón que siempre llevaba consigo. Me acerqué lentamente y me senté a su lado. No dijo nada al principio, y yo tampoco quise presionarlo. Finalmente, fue él quien rompió el silencio. ¿Por qué nadie me dijo nada antes?, preguntó, sin mirarme. Tomé aire y elegí mis palabras con cuidado. Porque fue una decisión que tomó tu madre. Yo no sabía que existías, Daniel. Si lo hubiera sabido, habría estado ahí desde el principio. ¿De verdad?, preguntó, girándose para mirarme. Sus ojos estaban llenos de dudas y tristeza. Sí, de verdad, respondí, mirándolo directamente. No puedo cambiar el pasado, pero puedo prometerte algo, estoy aquí ahora, y no voy a irme a ningún lado. Él asintió, procesando mis palabras. Luego, en un tono más bajo, añadió, Víctor me dijo que todavía puedo quererlo a él, aunque ahora te conozca a ti, ¿y eso está bien? Sentí un nudo en la garganta, pero sonreí suavemente. Por supuesto que está bien. Víctor ha estado contigo todos estos años, y es natural que lo quieras. Pero eso no significa que no podamos construir algo tú y yo también. Daniel pareció aliviado por mi respuesta. Luego me miró y, con una sonrisa tímida, dijo, ¿puedo llamarte papá? Esa palabra, tan simple y poderosa, me llenó de una emoción indescriptible.
Claro que sí, respondí, sintiendo como mis ojos se llenaban de lágrimas. Desde ese momento, las cosas empezaron a mejorar. Laura, aunque todavía desconfiada, aceptó que Daniel y yo necesitábamos tiempo juntos. Víctor, sorprendentemente, se mantuvo como un aliado, ayudándome a entender las dinámicas que Daniel había construido en su vida. Empezamos a pasar más tiempo juntos, partidos de fútbol, tardes de videojuegos, incluso pequeñas excursiones. Cada día sentía que nos acercábamos más, y aunque sabía que nunca recuperaría los años perdidos, estaba agradecido por la oportunidad de ser parte de su vida ahora. Reflexión final. Escribir esto aquí, para ustedes, es mi manera de procesarlo todo. Si algo he aprendido de esta experiencia, es que nunca es tarde para luchar por lo que importa. La vida es complicada, la gente comete errores, pero al final, lo que importa es cómo decides enfrentar las cosas. Si estás pasando por algo similar, mi consejo es este: sé honesto, incluso cuando sea difícil. Lucha por lo que amas, pero hazlo con paciencia y compasión. Porque al final del día, la verdad siempre encuentra su camino, y la conexión humana es lo que realmente importa. Hoy, puedo decir con orgullo que tengo una relación con mi hijo, y aunque el camino no fue fácil, valió cada segundo. Gracias por leer mi historia.